Muy bienvenidos. El Señor nos está hermoseando con la hermosura de la salvación. Mira al de al lado y dile, te ves hermoso. Dios te está hermoseando internamente, te está preparando para su venida. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces Dios está hermoseando internamente a sus hijos, pero por fuera también, porque el corazón alegre, dice la Biblia, hermosea el rostro. Y todos los días necesitamos ir a la presencia del Señor, ¿sí? Un presidente de los Estados Unidos dijo una vez que antes de los 40 años usted no es responsable por su cara, pero después de los 40 sí. Claro, porque hay que llevar el corazón a la presencia del Señor, tenga usted la edad que tenga, y el gozo del corazón hermoseará, le dará una gracia especial a cada uno. Pero no les vine a hablar de cosmética hoy día. Estamos en el ciclo, estamos comenzando este ciclo. Yo estoy muy emocionado por este ciclo Maranata. ¿Saben lo que significa la expresión Maranata? ¿Qué significa? Cristo viene, el Señor viene. Y estamos comenzando este ciclo para convertirnos en una iglesia Maranata. Una iglesia Maranata es una iglesia que anhela la venida de Cristo, una iglesia que aguarda el regreso de Cristo. ¿Y cuántos quieren ser parte de una iglesia Maranata? Una iglesia que aguarda la venida del Señor. Muy bien. Vamos a estar compartiendo, como nos anticipaban, dinámicas de los últimos tiempos. O sea, fuerzas que están profetizadas en la Biblia y que culminarán en la tribulación, pero que el día de hoy ya están operando incluso en medio de nosotros, la iglesia. Y les quiero llevar a Mateo 24. Estoy muy contento de verdad estar acá. Sé que varios han orado por nosotros y ya, si Dios quiere, el 9 de agosto cumpliremos 2 meses en nuestra nueva casa de iglesia. Así que agradezco a todos los que han orado por nosotros. Estamos en un tiempo nuevo, igual que ustedes, un tiempo de Dios y un tiempo que tenemos que aprovechar. Mateo 24, versículo 3. En su Biblia a lo mejor hay un título, dice señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si saltamos al versículo 11, dice ahí, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. El engaño es un tema frecuente en las Escrituras y Jesús prestó mucha atención a este tema en su discurso acá del Monte de los Olivos que acabamos de verlo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca del futuro, ¿cómo comienza su respuesta? Mirad que nadie os engañe. Estamos viviendo en una época de mucho engaño, por lo tanto necesitamos más que nunca el mayor discernimiento espiritual. Según Jesús, la desinformación, la manipulación de la información, va a ser algo importante en el mundo del fin. El día de hoy vivimos en una época de guerras, pero ya no son las mismas guerras que antes. Cuando un país quiere tomar ventaja sobre otro, ya no necesita tanques, misiles, aunque usted sí lo ve en las noticias y usted cree que es así, porque hay todo un engaño al respecto. El día de hoy las guerras se libran con pantallas, se libran con algoritmos, porque es una guerra de fake news, de noticias falsas. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Toma la información, la altera y la vuelve a infiltrar para generar una falsa narrativa. El enemigo es astuto, el enemigo se asegura de que la población del otro país reciba una información falsa que empieza a dividir a la gente.
Y esto está ocurriendo mucho el día de hoy entre las potencias. Usted de repente escucha que la población de tal país se empezó a dividir y que está al borde de una guerra civil. Se levantaron unos contra otros cuando se supone que tenían que unirse para pelear contra el enemigo común. Y lo que pasa es que las potencias están invirtiendo millones de dólares para generar este tipo de escenarios o de guerras. Jesús lo anticipó en Mateo capítulo 24, y nos advirtió que estuviéramos especialmente atentos a los engaños espirituales. Satanás actúa de la misma forma. Podemos decir que el día de hoy los grandes estrategas políticos militares están emulando a Satanás, ¿sí? A ver cómo lo hago para destruir un país, lo divido. ¿Cómo lo hago para destruir una familia? La divido. ¿Cómo lo hago para destruir una iglesia? Fácil, pues lo pongo a unos contra otros para que peleen. ¿Cómo lo hago para dividir un matrimonio? Falsa información, falsos pensamientos. Entonces, esto va a operar mucho en el tiempo del final. Y nosotros tenemos que estar muy alerta. Le invito a dejar un dedo acá, ir con el otro dedo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de hoy? 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos muestra algo que está ocurriendo el día de hoy en el versículo 7. Nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio significa que es algo que no ha sido revelado, que está operando en forma secreta. Y la palabra iniquidad significa el pecado. Hay una fuerza de pecado, hay una fuerza demoníaca que está operando, que está en acción. Y dice el versículo 8 que cuando la acción del Espíritu Santo de restringir el mal se detenga, estamos en 2 de Tesalonicenses 2, 7 y ahora vamos al 8, dice ahí que este engaño va a llegar a su punto mayor en el versículo 8. ¿Y cuándo va a llegar a su punto mayor? Cuando se manifieste aquel inicuo, a quien la Biblia llama el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos viendo el día de hoy lo que la Biblia llama un tiempo de apostasía. Apostasía significa que las personas se están alejando de la verdad de Dios y esto va a seguir en aumento hasta que se produzca la apostasía, que es la que aparece en el versículo 8, que es cuando se manifieste el anticristo. Dice el versículo 9 de 2 de Tesalonicenses 2, 9, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, ¿cómo dice ahí? Mentirosos. O sea, el engaño está operando, está en aumento. Hasta incluso varios cristianos que usted conoce están siendo engañados el día de hoy. Y ese engaño va a llegar a su punto final cuando el Espíritu Santo deje de operar a través de la iglesia, porque la iglesia ya no estará, se irá a la presencia de Dios en el evento profético conocido como el arrebatamiento, y en ese entonces se va a manifestar este engaño. Pero el apóstol Pablo nos dice que este engaño ya está en acción el día de hoy. Y versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas? Dice, no amaron la verdad, no bastaba con tener la verdad. Usted tiene la verdad acá, en la Biblia, usted tiene la presencia de Dios y ha recibido a Cristo, pero si usted no le pide al Señor amor por esta verdad, está vulnerable al engaño. Usted puede ser engañado. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, imagínense el juicio de Dios para las personas que no aman a Jesús, el juicio de Dios para las personas que no aman la palabra de Dios, el juicio de Dios para aquellos que no le han pedido al Señor amor por su revelación, va a ser que Dios los va a entregar al engaño. Dios les va a decir, miren, les envié mi verdad de muchas maneras, se les predicó, se les habló, se les enseñó, se les discipuló, ustedes no la quisieron recibir, así que ahora lo único que queda es entregarles a ustedes al engaño que viene. Esta apostasía empieza cuando el engaño se empieza a infiltrar en nuestras mentes, después se difunde por toda la iglesia
después de eso nos lleva a un relajo moral. Aunque cuando usted dice que en el fondo no hay que ser tan grave, no hay que ser tan fanático, no hay que tomarse las advertencias de la Biblia así a pecho, después sigue con negar a Cristo, distorsionando su persona. Usted dice, yo creo en Cristo, pero de esta manera. O yo creo en Jesús de esta otra manera, pero no necesariamente como sale en la Biblia. Y lo que viene finalmente es el apartamiento total de la verdad. Jesús nos advirtió al respecto, y no solamente Jesús. Le voy a invitar a Romanos 16, 18. En algunas partes me voy a ir más rápido, en otras me voy a ir más lento, ¿ya? En esta parte nos vamos a ir rápido. Vamos a ir a Romanos 16, 18. Dice ahí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes van a ser engañados, dice acá? Los ingenuos, con suaves palabras. ¿Cómo se acercó a Satanás a Eva en el jardín del Edén? ¿Se acercó así en forma brusca, violenta? No, ¿cómo se acercó Satanás? Seductoramente, suavemente, pacíficamente. Con que Dios os ha dicho. No, seguro que Dios tiene algo oculto por ahí, ¿sí? Dios tiene prohibiciones. Tus papás te prohíben, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? Los líderes, etcétera. Entonces, palabras suaves palabras. Y después dice, y lisonjas. No, pero tú estás muy bien en lo que tú crees. El problema son los demás, ¿sí? Los demás no te comprenden, los demás te juzgan. Dice, suaves palabras y lisonjas que hace con los corazones, engañan los corazones de los ingenuos. Esto está ocurriendo el día de hoy. No te estoy hablando de algo que va a ocurrir más adelante, te estoy hablando de algo que está ocurriendo hoy, pero que se va a agudizar en la medida que se acerque la venida del Señor. Si vas a 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 18, dice ahí, nadie se engañe a sí mismo. No, pero yo estoy muy claro en lo que yo pienso, yo estoy muy convencido de lo que yo creo. No es lo que dice la Biblia, pero yo estoy convencido de esto. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. ¿Puede alguno de nosotros ser engañado, no? A mí nunca me pasaría. Ese va a ser el primero en ser engañado. Nadie se engañe a sí mismo. Yo esta semana oraba, le decía, Señor, guárdame del engaño. ¿Sí? Dame amor por la verdad. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Señor, necesito aprender mucho de ti, pero el engaño está operando. Y 2 Corintios 11:3. ¿Se da cuenta usted que los seres humanos somos buenos para encontrarnos la razón, o no? ¿Sí, así o no? ¿Le pasa a usted? Los seres humanos nos creemos nuestros propios cuentos. Usted se inventa una teoría acerca de algo y usted dice, oh, qué sabio soy. Tengo muchas razones, ¿cómo no me he dado cuenta lo genio que soy? Y estamos muy alejados. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo la serpiente? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate que en la Biblia hay dos pasajes que están conectados. Hay uno que está en Génesis 3, que nos habla esto mismo, cómo la serpiente engañó a Eva, Génesis 3, y el otro pasaje está en Mateo capítulo 4, que es cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Te acuerdas? Jesús va al río Jordán, es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, el Padre le expresa todo su amor, su aprobación a Jesús. ¿Y a dónde es dirigido a continuación Jesús? Al conflicto. Puedes decir, bueno, pero si Dios me amara, yo no pasaría por esto. ¿Jesús era amado por el Padre? Por supuesto, pues el Hijo de Dios totalmente amado por el Padre, y después de recibir el amor del Padre, Jesús al conflicto.
a la guerra. ¿Mm? Y es bien interesante porque el lugar donde se libra esta batalla, en Mateo capítulo 4, Mateo 3, Mateo 4, del 1 al 11, ese es. El lugar donde se libra esta batalla entre Jesús y Satanás, ¿dónde es? El desierto es como el escenario de fondo, pero el lugar donde se libra la batalla es la mente de Jesús. Eso lo encuentro extraordinario, que la Biblia nos muestre estas cosas, ¿sí? En el paraíso, donde ocurrió la batalla de Satanás contra Adán y Eva, donde ganó Satanás. En el huerto del panorama de fondo. El escenario, el lugar donde ocurre el enfrentamiento es en la mente de Adán y de Eva. Claro, porque ¿qué es lo que hace Satanás en Génesis 3? Tienta a Adán y Eva. ¿Con qué cosa? Es muy parecido Mateo 4 con Génesis 3. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en Génesis 3 Satanás tienta a Adán y Eva con comer algo. Y en Mateo 4, ¿qué le dice Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, come algo, ¿sí? Que las piedras se conviertan en pan. Aliméntate. ¿De qué me estoy alimentando yo? ¿Me alimento de esta palabra? ¿Me alimento de pensamientos de Dios? ¿O como de mi propio engaño? ¿Como de el engaño también que me rodea? En segundo lugar, en Génesis 3, Satanás tienta a Adán y Eva ¿con qué? Oye, si ustedes comen de esto, ustedes, ¿verdad?, se van a convertir en algo extraordinario. Ustedes van a tener una sabiduría, van a alcanzar una posición extraordinaria. Van a ser iguales a Dios. Y cuando el enemigo tienta a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Jesús, súbete al templo, tírate abajo, y con ese milagro la gente te va a aplaudir. Inmediatamente la gente te va a poner rey. En ese mismo instante que tú te lances del templo hacia abajo y tú seas sostenido milagrosamente, la gente te va a declarar rey. Es parecida a la tentación, ¿no? ¿Sí? Es alcanzar una posición que no me corresponde en una forma ilegítima. En el caso de Adán y Eva. Y finalmente, ¿qué es lo que hace Satanás con Adán y Eva? Mire, Adán y Eva, aquí está el plan de Dios, que ustedes lo obedezcan y que ustedes sean muy dependientes de Dios. Pero aquí está mi plan. Y es que ustedes se independicen de Dios. Ese es el plan de Satanás, que tú seas independiente de Dios. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuál es la tentación que experimenta Jesús en Mateo capítulo 4? Satanás le dice a Jesús, si te arrodillas delante de mí un segundo, te daré todos los reinos de la tierra y así no tendrás que pasar por la cruz. Se da cuenta que esta tentación es muy similar. Entonces quiero llamarte la atención que el lugar donde el engaño está operando es en la mente. Y me gustaría que te acordaras de esto, que quien domina tu mente, domina tu vida. Dile al de al lado, quien domina tu mente, domina tu vida. O sea, o ganas o pierdes la batalla contra Satanás. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En tu mente. Eso determina tu victoria o tu derrota. De nuevo, quien domina tu mente, domina tu vida. Yo puedo ser muy relajado en mi pensar y aceptar muchas cosas que son mentiras como verdad, porque no las he filtrado a través de la palabra de Dios. No, pero es que yo pensé que esto era verdad. Sí, pero fuiste a la palabra de Dios. Es que yo pensé que esta forma de relacionarme era muy normal, pero fuiste a la palabra de Dios. No, pero es que yo pensé que esta actitud mía estaba bien. Yo siempre he sido así y siempre he pensado de la misma manera. En mi familia siempre lo hacíamos así, de esta manera. Pero fuiste a la palabra de Dios. Puede que en nosotros haya mucho engaño hasta el día de hoy. Fíjate que tu diálogo interno determina tu victoria o tu derrota. Mientras Adán y Eva mantuvieron su mente alineada con la verdad de Dios y tenían un diálogo interno, una conversación con Dios que se llama oración, ¿qué ocurría con Adán y Eva? Estaban relacionados y estaban disfrutando de la plenitud de Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando Adán y Eva hicieron un acuerdo mental con las tinieblas,
con las mentiras de Satanás. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Inmediatamente fracasaron. Fíjate que no fue un problema de circunstancias. ¿Dónde fueron tentados Adán y Eva? Muy bien en la mente, pero ¿cuál era el escenario de fondo? El paraíso. ¿Y dónde fue tentado Jesús? En la mente. Pero ¿cuál era el escenario de fondo? ¿Te das cuenta que no depende de las circunstancias? O sea, Adán y Eva estaban en condiciones extraordinarias, un paraíso. Hay gente que dice, no, si mi vida fuera un paraíso, ahí yo buscaría al Señor y seguro que ahí yo, ¿verdad?, me comprometo con el Señor. Fíjate que Jesús no tenía de fondo un paraíso cuando fue tentado. Jesús fue tentado en el desierto. Entonces no depende de las circunstancias. No depende de lo que me está pasando por fuera. No depende de lo que los demás hagan o no hagan. Depende de a quién le estoy dando lugar en mi mente. Quizás tú le has dado tu corazón al Señor. Yo creo que muchos acá le hemos dado el corazón al Señor, ¿o no? ¿Quién le ha dado el corazón al Señor? Muy bien. Ahora hago otra pregunta. ¿Quién le ha dado su mente al Señor? ¿Le diste tu mente al Señor esta semana? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando te levantaste, ¿llevaste tu mente a la palabra de Dios? Eso es darle tu mente al Señor. No, si yo me convertí, yo le di mi corazón a Cristo, el Señor sabe que mi corazón es de Él. Está bien, pero Satanás puede seguir operando en tu mente. Satanás puede seguir tomando ventaja en tu mente. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ya? ¿Con quién hizo un acuerdo mental hoy día en la mañana? Cuando tú te levantaste hoy día en la mañana, ¿qué fue lo primero que pensaste hoy? Gracias por el calor, Señor. Usted entró al baño y dijo, gracias por el calor que hace aquí en el baño. Hablando así bien en serio, ¿cuál fue tu primer pensamiento en esta mañana? ¿Sí? ¿Fue un pensamiento del Señor? O a lo mejor es algo del engaño que está operando alrededor de ti o operando también en tu interior. Te levantaste con una preocupación hoy día. Te levantaste con un temor. Te levantaste hoy día con una carga interna y el día se vuelve más pesado y más cuesta arriba porque sigo pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. No sé si les conté alguna vez, pero esta historia la he contado varias veces, pero me perdonarán los que se les repita. Cuando entregamos la oficina, como hace 6 meses, un poco más, donde funcionaba nuestro ministerio, llené una bodega con un montón de cosas y habían varios manuales de Zenlimi, esos que están acá a la entrada, y no me cabían en la bodega, así que los dejé afuera. Y después me encuentro con los guardias del edificio y me dicen, mire, le tenemos que contar algo. Le sacamos uno de sus libros. Y dice, lo empezamos a leer. Y yo les digo, bueno, ¿les gustaría estudiar la Biblia conmigo? Claro, me dijeron. Así que empezamos un grupo una célula, un grupo de estudio de Biblia con ellos. Y ayer justamente me junté con uno de ellos. El otro no pudo asistir. Y él me empieza a contar muchas cosas, y yo empiezo a discernir mucho enojo acumulado, mucho dolor también, y yo lo empiezo a ministrar en ese aspecto. Él me dice, hay muchas cosas que yo no puedo perdonar. Yo le digo, pero hablemos de esto, hablemos del perdón. La Biblia dice que nos da a entender el planteamiento bíblico que la amargura es el veneno que se toma uno, pensando que se va a morir el otro, pero el que se muere es uno. Y empecé a ministrarle en el aspecto del perdón porque él sufrió una desgracia familiar. Entonces la persona que cometió esta desgracia familiar dice, yo nunca lo voy a perdonar. Yo le digo, mira, el problema es que tú te vas a ir consumiendo. Pero ¿qué me llama la atención? Que él toma esto, vivir con esa amargura, como algo muy normal. Pues si yo no tengo a Cristo, yo estoy expuesto al engaño, y el engaño me dice que guardar rencor es algo muy normal. Entonces, te quiero dar a entender que cada día, cuando yo me levanto en la mañana, o tomo un acuerdo mental con el cielo, o tomo un acuerdo mental con las tinieblas. Veamos Mateo capítulo 16. Estamos hablando acerca del engaño, cómo el engaño nos afecta hoy, porque hay un poder engañoso, más que nunca en toda la historia de la humanidad, que te quiere llevar a ti al engaño. ¿Tú sabes cuál es uno de los nombres de Satanás?
En el libro de Apocalipsis dice, es el que engaña a las naciones. Fíjate el poder de Satanás. Engaña a naciones enteras, engaña a comunidades, engaña a familias y te engaña a ti individualmente. Mateo 16, del 13 al 18, nos va a mostrar la historia de un hombre que en un momento tiene un acuerdo mental con Dios y posiblemente en menos de 24 horas después toma un acuerdo mental con las tinieblas. Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hasta ahí. Extraordinario. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tenía un acuerdo mental con el cielo. Ese día Pedro se levantó, hizo su devocional, meditó la escritura y su mente quedó enlazada, quedó encadenada con la palabra de Dios. Y como Pedro tenía un acuerdo mental con Dios, recibe una revelación gloriosa en el versículo 16. ¿Cuál es la revelación que recibe Pedro? Mira al de al lado y dile, quien domina tu mente domina tu vida. Y mantente despierto. Dile. Dice el versículo 16, ¿qué revelación recibió Pedro? ¿Que Jesús era quién? El Hijo de Dios. ¿Y qué hace Jesús en el versículo 17? Lo felicita, le dice, bienaventurado eres Simón, dice, te encadenaste tu mente con la palabra de Dios. Hiciste, Pedro, un acuerdo mental con el cielo. Y en el versículo 18 hasta le cambia el nombre. Extraordinario, ¿sí? O sea, Pedro estaba sintonizado con Dios. Pero posiblemente en menos de 24 horas ocurre algo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedrito, ¿qué pasó aquí? Dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de... Aquí hay un problema. ¿Qué pasa? Pedro se levantó esa mañana, leyó la Biblia, meditó la Escritura, oró, hizo un acuerdo mental con el cielo y recibe información privilegiada del cielo que se llama revelación. ¿Le ha pasado a usted o no? Cuando lee la Biblia y de repente usted dice, esto era para mí. Esto viene a llenar algo en mi interior que yo no entendía. Hay algo especial. Dicen que la Biblia hay que leerla en oración. ¿Por qué? Porque Biblia sin oración es igual a información. Y Biblia con oración es igual a revelación de Dios. ¿Quiere tener revelación de Dios o no? Biblia más intimidad con Dios. Biblia más oración igual revelación. Esa experiencia tuvo Pedro. Pero después, ¿qué pasa con Pedro en el versículo 22? En una forma que no sabemos, Pedro hizo un acuerdo mental con el engaño. Y fue donde Jesús y le dijo a Jesús que sería una idea mucho mejor que él no muriese en la cruz. Una mentalidad satánica. ¿Sí? Pedro le abrió un lugar en su mente a las tinieblas en ese instante. Porque, dígale al lado, el que domina tu mente, domina tu vida. ¿Qué pensamiento dominó a Pedro en ese momento? Oye, pero ¿por qué Jesús? Yo me imagino, ¿eh? ¿Y por qué Jesús tiene que ir a morir en la cruz? ¿Y por qué a Dios no se le ocurre otro plan? Si esto podría ser más fácil, etcétera. La forma humana de ver las cosas. Y esto está operando el día de hoy. Por eso te digo que es fácil que nosotros caigamos en el engaño. Es fácil que nosotros seamos engañados. Te dice, pero Pedro comía,
acompañaba, dormía ahí en la misma habitación con todos los discípulos, estaban todos con Jesús, compartían con Jesús. Y Pedro, con esa cercanía, fue, ¿verdad?, seducido por las tinieblas. Entonces, es muy fácil que en mi mente sea permeada por el engaño. Este engaño está operando en una forma muy fuerte el día de hoy. Hijos de Dios, ¿cómo lo hacemos para enfrentar este engaño en el tiempo del fin? Primero, aquí estamos yendo al antídoto. Ya hablamos del engaño, ahora vamos al antídoto. ¿Sí? Dile al de al lado, hablamos del engaño, vamos al antídoto. Dile, y no te acuestes tarde los días sábados. Entonces, vamos a Romanos 12. Primero necesitamos buscar la verdad, hijos de Dios, necesitamos buscar la verdad. Romanos 12, pero ustedes se lo saben de memoria, yo les estoy hablando de más aquí. ¿Se acuerda? Dice Romanos 12:2, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Hace 2 semanas llega alguien a mi oficina y me dice, mira Hugo, le fallé a mi familia, me fallé a mí mismo, me quiero suicidar. ¿Cómo te vas a suicidar si Dios tiene planes tan grandes contigo? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí lo estuvimos ministrando, pastoreando, retomó su curso básico, tiene sus luchas como cualquiera de nosotros, pero salió contento este día, yo lo vi contento, como diciendo, sí, en realidad, sería lo peor que yo podría hacer, ¿sí? Porque Dios me ama, Dios tiene propósitos contigo. ¿Qué información estaba operando en él? Dios le estaba diciendo eso, ¿no? ¿Quién le estaba diciendo eso? El misterio de la iniquidad, este poder engañoso que está operando Satanás, ¿sí? Oye, la solución a tus problemas es esta. Ponle fin a tu vida. Y en algún lugar esta persona lo recibió y dijo, realmente esa sería la solución. Entonces a mí me toca abrirle la Biblia y decirle, 2 Corintios 5:17 dice, ¿quieres una nueva? Las cosas viejas pasaron. No te definen tus pecados, no te definen tus fracasos, no te definen tus tentaciones, no te definen las circunstancias y no te definen las mentiras. ¿Quién te define a ti? 2 Corintios 5:17. Si estoy unido a Cristo, porque puse mi fe en el Señor, soy una nueva, las cosas viejas no me definen. ¿Qué me define? El plan que Dios tiene conmigo, que es un plan de vida, un plan de bendición, un plan, ¿verdad?, de crecimiento en mi relación con el Señor. Entonces, Romanos 12:2 dice que tengo que reconfigurar mi mente. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es lo más peligroso para el reino de las tinieblas? Lo más peligroso, lo que Satanás más teme. Usted dice que alguien reciba a Cristo. No, no es lo que Satanás más teme. Lo que Satanás más teme es un discípulo que tenga una mente renovada. Porque si tengo una mente renovada, tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, el engaño no me va a atrapar. Fíjate que ahí todas las mentiras son mentiras. Y tú vas a decir, wow, qué inteligente Hugo de esta mañana. Todas las mentiras son engañosas, pero hay mentiras que son peligrosas. Y te voy a explicar cuáles son esas mentiras. Un niño, por ejemplo, es abusado sexualmente y Satanás planta en la mente de ese niño, en los fundamentos mentales, en la estructura de su mente, dudas respecto de su identidad, si es hombre o mujer. Satanás logró plantar, ¿verdad?, insertar lo que podría llamar un ingeniero informático un virus en el sistema de esa mente. ¿Sí? Un niño fue abandonado y Satanás planta una mentira en la mente de ese niño, que no es amado y que siempre estará solo. Y él lo toma como algo normal y ese niño puede llegar a los 20 años, los 30 años, 40, 50 y todavía sentirse muy solo existencialmente porque Satanás logró plantar una mentira en el fundamento de su sistema mental. ¿Por qué tengo que aplicar Romanos 12:2?
Necesito reconfigurar mi mente, renovar mi mente para tener la mente de Cristo. Cuando llegó Satanás, ¿cómo le respondió Jesús? Mira, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es la diferencia? Llega Satanás y tienta a Eva. ¿Y qué hace Eva? Empieza a conversar con Satanás. Ahí estuvo el problema. Llega Satanás donde Jesús, buscando una conversación. Y Jesús le dice, no, escrito está, afuera. Escrito está y escrito está. Jesús tenía una mente renovada por la palabra de Dios. Eva no tenía una renovación de la mente por la palabra de Dios. Entonces, primer antídoto para evitar ser engañados, busquemos la verdad, renovemos la mente, renueva tu mente por la palabra de Dios. Dile, Señor, dame hambre por tu palabra. Señor, yo necesito esto. En Ezequiel capítulo 3, versículo 1, el Señor le dice al profeta Ezequiel, cómete este libro, cómete esta palabra, aliméntate de esta palabra, no te alimentes del engaño. Necesitamos comernos este libro, comernos la palabra de Dios. Ahora vienen 3 días de oración y ayuno. Y usted dice, bueno, yo voy a ir dejando una comida, o voy a comer verdura, o no voy a comer nada, pero coma esto, coma la palabra de Dios en estos días de ayuno que vienen. Segunda cosa importante, debemos hablar verdad. Veamos lo que dice la Biblia en Colosenses 3, del 9 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice ahí que no tengo que mentir y dice ahí que tengo que renovar mi mente por la palabra de Dios hasta llegar a conocer al Señor de una forma mayor. Necesito empezar a hablar verdad. ¿Sí? ¿Qué hacen las mentiras? Esas mentiras que la gente llama mentiras blancas, mentiras piadosas. Sabemos que para el Señor todas las mentiras son negras. ¿Sí? Pero esas pequeñas mentiras amenazan con fisurar tu alma. Colosenses 3, del 9 al 10, nos dice, evita esas mentiras pequeñas que van trizando tu alma. Si tienes un vidrio en la casa que tiene una trizadura, un vaso, ese vaso de cristal, y se trizó una vez o 2 veces, y tú te das cuenta, yo tendría que ser muy necio para seguir tomando en el mismo vaso. Un cambio de temperatura o ¡pum! El vaso se destruye. En este caso, ¿qué pasa si en mi alma yo acepto esas fisuras? ¿Sí? Entonces, primero, buscar la verdad. Segundo, hablar la verdad. Y tercero, mostrar la verdad. Y aquí te quiero llevar a Mateo 16, del 5 al 12. Te cuento lo que ocurre en Mateo 6, 16, del 5 al 12. Jesús regresa con sus discípulos después de la multiplicación de los alimentos. Mateo 16, del 5 al 12. Regresa Jesús con sus discípulos después de la multiplicación de los alimentos. Y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y como los discípulos no habían renovado su mente, dicen, nos está hablando de la levadura porque nos olvidamos de traer pan. Él multiplicó el pan allá, nos trajimos pan para el viaje, del pan que sobró. Entonces Jesús nos está enviando una indirecta de que nosotros no trajimos pan. Eso sale en el versículo 7. ¿Lo ve ahí o no? Ya. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dice, estos discípulos. Dice en el versículo 8, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Sí? ¿Sabe qué es no tener una mente renovada? Es cuando usted está pensando que le falta el pan, cuando tiene al lado, está conversando con el que acaba de multiplicar el pan para 15.000 personas. Y usted dice, no tenemos pan, y está al lado el que multiplica el pan, ¿sí? Eso es una mente no renovada.
Y por eso Jesús dice, esto cabeza dura, dice en el versículo 8, dice, hombres de poca fe. Pero el Señor le hace una advertencia en el versículo 5 y les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? Muy bien, lo que fermenta. La levadura en los términos bíblicos es esa forma de pensamiento, ese sistema de pensamiento que no es de Dios, que es engañoso y que si tú aceptas un poquito en tu mente, te empieza a influenciar toda tu mente. Eso es lo que hace la levadura, ¿no? ¿Cuánta levadura pone usted en el pan? Para hacer un kilo de pan no toma un kilo de harina y un kilo de levadura. ¿Cuánto toma de levadura? Una cucharada de levadura, la pone ahí y eso influencia todo. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La religiosidad, una vida religiosa, ¿sí? Tengo que venir a la reunión, tengo que levantarme temprano el domingo, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. ¿Qué falta ahí? Falta el quiero, deseo, tengo un hambre de la palabra de Dios, tengo un deseo de conocer más, tengo un deseo de reunirme con esta familia espiritual que ahí Jesús le dice, ojo, le dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los saduceos? La levadura de los saduceos era el materialismo. ¿Sí? Los saduceos eran los que controlaban el templo y les interesaba ahí, ¿verdad? Los ingresos por el templo y la plata y la posición. Jesús le dice, discípulos, cuidado con la religiosidad y cuidado con el materialismo, porque eso los puede leudar por dentro, eso los puede apagar espiritualmente si ustedes aceptan una vida religiosa sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin llenarse del Espíritu, y si ustedes aceptan una vida materialista, cuidado, van a apagar su vida espiritual. Y puedo hacer otra analogía, cuidado con la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes? La política. ¿Mm? Yo a veces escucho a algún cristiano por ahí hablando con más pasión de política que lo que habla de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a orar por nuestra nación, ¿o no? Por supuesto, pero no esperamos a ningún mesías humano. No esperamos a nadie que se siente en el sillón presidencial que vaya a resolver todos los problemas de este país. Debemos orar por la persona correcta que el Señor permitirá que ocupe ese sillón. Pero mi pasión, ¿dónde tiene que estar? No, pero es que yo paso viendo las redes sociales y lo que hablan de la política y de no sé qué, y eso a mí me carga la injusticia y lo que ven en las pantallas y alguien que acabe con los problemas de la nación. Cuidado con la levadura de Herodes. Eso también nos puede afectar a nosotros el día de hoy. Estas tres cosas que te estoy hablando leudan la mente e impiden crecer en la vida cristiana. ¿Te cuento algo? No hay serie en Netflix o en Amazon Prime o en Disney o en la plataforma que tú ocupes que no tenga algo de levadura. No hay influencer en YouTube que no tenga algo de levadura. No hay película de Hollywood que no tenga algo de levadura. No hay publicación que aparezca en X o el Twitter antiguo que no tenga algo de levadura. Entonces, o no hay noticia que tú veas en los noticieros de nuestro país que no tengan algo de levadura. ¿Qué es lo que impedirá que yo me leude internamente? Amar la palabra de Dios. Señor, yo quiero amar tu palabra para no caer en el engaño. Señor, yo necesito amar tu palabra. Hace muchas décadas atrás había un país muy inteligente, estaban los mejores científicos, los mejores filósofos, los mejores pensadores, y aceptaron una mentira. Y esa mentira era que los judíos eran los culpables de todos los problemas que ocurrían, y que si eliminaban a todos los judíos se iban a acabar los problemas. ¿Qué país era? Claro, justamente, y uno dice, pero ¿cómo? Si eran gente tan inteligente, eran gente tan destacada, tenían los mejores científicos, ¿sí? Tenían los mejores pensadores. Bueno,
Si no hay amor por la palabra, hasta el más sabio, hasta el más capaz puede ser también engañado. ¿Mm? Entonces, hijo de Dios, para ir concluyendo, ¿por qué Adán y Eva perdieron? Porque se abrieron un diálogo mental con Satanás. En cambio, Jesús no intentó dialogar con Satanás. ¿Qué hizo Jesús? Amó la verdad y declaró la verdad y dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué tenemos que hacer con este libro? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Si no queremos ser engañados, tenemos que oírlo, tenemos que leerlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que memorizarlo y tenemos que meditarlo también hasta que este libro le dé la forma a lo que estamos pensando. ¿Mm? Te cuento que estas tres tentaciones Satanás las seguirá usando para tratar de entrar en tu mente. Entonces tú eres responsable de no ceder al engaño. Este engaño va a ir aumentando, lo vimos en 2 de Tesalonicenses 2. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Ese engaño se va a ir haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Tú vas a escuchar de muchos cristianos que están siendo engañados y que van a ir quedando como en el camino y que van a tomar decisiones equivocadas porque no amaron la verdad de la palabra. Pero Dios te va a pedir cuenta de ti. Dios te va a decir, bueno, pero te di mi palabra, ¿sí? Te di mi palabra, ¿qué hiciste con mi palabra? Te alimentaste, comiste de ella, bebiste de ella, te levantaste haciendo un acuerdo mental con el cielo y eso te permitió vivir un día en paz a pesar de las circunstancias, o vas a permitir que Satanás, por medio de todo su sistema, te moldee. ¿Mm? Te animo a que tomes un compromiso con el Señor, que tengas banquetes con el Señor. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Dice, tú preparas una mesa, aderezas una mesa para mí en presencia. Aquí están los banquetes de Dios. ¿Mm? Puedes en tu casa decir, Señor, esta mañana yo quiero tener un banquete, yo quiero meditar tu palabra en oración. Porque Biblia sin oración es información. Y Biblia con oración es revelación. Pongámonos de pie, vamos a orar. Creo que estamos en buena hora, ¿no? ¿Sí? Conversemos con el Señor. Señor, tú nos llamas a cada uno de nosotros y nos llamas como iglesia a anhelar tu venida, Señor, a guardar tu venida. Señor, queremos ser esa iglesia maranata, esa iglesia que espera la venida de Cristo, que está velando, que está alerta, que está despierta. Señor, y yo te doy gracias porque veo que muchos acá han perseverado, Señor, a pesar de la adversidad, el dolor, el sufrimiento, duelos, circunstancias muy dolorosas, Señor, que a muchos nos ha tocado vivir, pero yo veo aquí que muchos han perseverado y anhelan tu venida, Señor. Anhelan tu venida, Dios. Pero tú dijiste, nos advertiste que en el tiempo previo a tu venida el engaño sería exponencial, Señor. La apostasía, el apartamiento de la fe, la manifestación de los falsos creyentes, lobos vestidos de oveja, personas con apariencia de piedad, Señor, proliferarían, crecerían, aumentarían, Señor, hasta que incluso nos parece a veces insólito cuando escuchamos de alguien que se apartó. El engaño está operando, Señor. Y nosotros, dice tu palabra, podemos ser seducidos si no te pedimos amor por tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor. Muchas veces hemos menospreciado tu palabra, no le hemos dado el lugar que debería tener en nuestra vida. Señor, nos levantamos y ni siquiera cuestionamos lo que estamos pensando. Tomamos un acuerdo mental con el engaño, con las tinieblas, con Satanás. Y nuestras vidas se vuelven vidas infructuosas, vidas sin fruto, se vuelven zonas de desastre, se vuelven vidas conflictivas, Señor. Oh Dios, por favor, ayúdanos hoy, Señor. Queremos tomar un acuerdo mental con el cielo. Dile al Señor, dile, Señor, yo quiero tomar un acuerdo mental contigo, Señor.
porque quien domina mi mente dominará mi vida, Señor. Si permito que el engaño, que el engañador domine mi mente, el engañador dominará mi vida y yo seré un títere más de las tinieblas, Señor. Pero si yo voy a tu palabra y digo, Señor, yo quiero tomar un acuerdo mental con el cielo. Yo quiero, Señor, que tú moldees mi forma de pensar, mi forma de ver, mi forma de interpretar la realidad, mi forma de analizar las cosas. Señor, mi forma de conducirme, de hablar, de relacionarme. Yo quiero que tú, Señor, por tu Espíritu, a través de la verdad de tu palabra, renueves mi mente para yo actuar con la mente de Cristo, Señor. Por favor, oh Dios, no quiero ser engañado, Señor. Hasta los más fuertes han caído. Señor, hasta aquellos que se creían más sabios fueron engañados, fueron seducidos por el engañador, la serpiente antigua. Señor, por favor, hoy día ven, te entrego a ti mi mente. Haga una entrega de su mente al Señor. Dígale, Señor, te entrego mi mente a ti. Me tomo Romanos 12:2 en serio, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te entrego a ti mi entendimiento, te entrego mi mente, te entrego mi forma de pensar, Señor. Te lo entrego a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, Señor. Y te pido el día de hoy, Señor, que tú hagas arder mi corazón por ti, que tú pongas en mi corazón apetito, hambre por tu palabra, que mi desayuno, mi primer desayuno diario sea el desayuno espiritual, sea acudir a tu palabra, comer de ella. Tú le dijiste al profeta Ezequiel, cómete el libro, cómetelo, aliméntate de esta palabra. Le dijiste a Juan en Apocalipsis 10, Juan, cómete el libro, cómete esta palabra, aliméntate, que eso sea tu alimento. Vivimos en un mundo donde ya nadie cree en ninguna verdad. Algunos por ahí dicen que la verdad se construye socialmente, que es una costumbre humana. A otros dicen, no, la verdad es relativa. Cada uno ve lo que cree conveniente creer. Señor, llévanos a tomar ese compromiso con tu palabra. Confiésele al Señor si usted se ha leudado, usted ha aceptado la levadura del engaño. Dígale, Señor, perdóname. Vengo a tu presencia y te confieso mi religiosidad. Mi vida cristiana se ha vuelto una mecánica, una rutina, pero no te busco en lo íntimo, Señor. No te alabo, no te adoro en espíritu y en verdad. No llevo mi corazón a ti, Señor. No quebranto mi corazón en tu presencia. Perdóname por la levadura de los fariseos que ha operado en mí. Perdóname, Señor, mi materialismo, Dios, pensar que mis bienes, que aferrarme a las cosas, me va a dar la seguridad y la felicidad que quiero. Perdóname porque le he dado lugar a la levadura de los saduceos y me he vuelto tacaño, me he vuelto escaso en dar, me he vuelto poco generoso, Señor. Perdóname, Dios. Ayúdame a ser generoso con mi familia, a ser generoso con la iglesia. Señor, esta iglesia necesita ser fortalecida en la generosidad, oh Dios. Señor, perdóname por aceptar la levadura de Herodes, Señor. Perdóname, Dios, a veces me apasiona más la política que ir a tu palabra. A veces me apasiona más hablar de candidatos o hablar de temas, Señor, políticos, que hablarle a alguien de Cristo, Señor. Y el mundo se pierde. Señor, perdóname. Gracias porque tú me lavas y me limpias con la sangre del Cordero. Y el día de hoy te pido, Señor, que pongas en mí pasión por la verdad, que me ayudes a luchar contra lo que es falso, Señor, dándole prioridad a la verdad de tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, tú lo dijiste, en la medida que vengan los días finales, van a ser días engañosos, Señor. Pero el mundo va a observar a los verdaderos cristianos, el mundo va a observar a aquellos que aman la verdad. Señor, esos van a brillar en el tiempo del fin, esos van a resplandecer y muchos se acercarán a ellos porque también en ellos se producirá un deseo, un apetito por la verdad de Dios. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te adoramos. Adora al Señor. Levante sus manos al Señor. Adórele con toda su alma, su corazón a Él. Bendito eres, Señor. Renuévanos tú, Señor.